Hola, os voy a presentar a María José Mulet. Es una compañera, médico de familia y comunitaria, que forma parte del grupo de ecografía clínica de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y que trabaja en su práctica habitual realizando ecografía clínica desde hace bastante tiempo. Él es José Javier Blanquer, es el impulsor del grupo de trabajo de ecografía de la SOVANFIC, fue coordinador del grupo hasta hace muy poquito, durante muchos años, desde que se fundó, y ahora está como miembro de trabajo en el grupo. Bien, hoy os vamos a introducir en aspectos relativos a lo que es la ecografía clínica. Hoy vamos a hacer ecografía clínica sobre el sujeto sano. Aquí os presentamos nuestros conflictos de interés, ¿vale? Y vamos a hacer un taller sobre ecografía clínica en el que vamos a hablar sobre la ecografía o vamos a introducir la ecografía en sujeto sano. Entendemos ecografía clínica como aquella exploración ecográfica que la realiza el propio profesional que atiende a ese paciente, con la finalidad de proporcionar una respuesta a un interrogante que nos hacemos en nuestra práctica habitual y que generalmente se refiere, en algunas ocasiones, pero no siempre, con algunas exploraciones sencillas, con un número limitado y predefinido de ventanas o cortes ecográficos. Supone una extensión de la exploración física que realizamos habitualmente y confiere al profesional un elevado nivel de capacidad en el diagnóstico y en el manejo clínico de numerosos problemas de salud que afectan a las personas. Bien, la ecografía clínica, las consideraciones que tenemos que hacer acerca de ella son que la realiza el profesional que atiende al paciente, que responde a un interrogante clínico concreto. Requiere exploraciones de menor complejidad, limitados cortes y ventanas ecográficas. Y extiende y completa la exploración física convencional en el lugar donde se presta la atención, proporcionando así un nivel elevado de capacidad diagnóstica y manejo clínico para los profesionales. Vamos a introducir ahora lo que es el término POCUS, y POCUS se refiere al ejercicio de los profesionales médicos que están cualificados y que utilizan la ecografía para diagnosticar alguna dolencia allí donde se encuentre el paciente, en el punto donde el paciente está siendo tratado. Este concepto POCUS, ecografía en el punto de atención, es un concepto más amplio del anterior establecido de ecografía al pie de cama y se basa en la posibilidad de los profesionales sanitarios en atención primaria de disponer de un ecógrafo portátil donde se encuentra el paciente. La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ha tomado a iniciativa del grupo de trabajo de ecografía clínica la compra de un ecógrafo portátil que nos permite en un mismo traductor, una sonda lineal, una sonda convex y una sonda lineal que permite la imagen a nivel de una tablet, y esto nos va a permitir que miembros del grupo de trabajo realicen y capturen imágenes de patología, permitiéndonos en un futuro que realicemos talleres con escenarios clínicos patológicos para el aprendizaje de nuestros socios. En los siguientes talleres, desde el grupo de ecografía clínica, nos hemos propuesto introduciros en los distintos escenarios de la patología clínica y su diagnóstico mediante el ecógrafo. Creemos que es una buena iniciativa por parte del grupo, le agradecemos y trabajaremos todos para que esto funcione bastante bien. Bueno, pues vamos ahora a hacer el taller de la parte de ecografía abdominal. Para la ecografía abdominal necesitamos una sonda convex que nos permite llegar a una profundidad mayor que con la sonda lineal, aunque perdemos definición a nivel de superficie, pero conseguimos llegar a todos los órganos abdominales, que es lo que pretendemos. El estudio de la parte abdominal vamos a empezar siempre desde la línea media. Empezaremos en longitudinal, hacer los cortes en longitudinal, y empezaremos a nivel subsifoideo en epigastrio. Y desde aquí haremos un barrido hacia la derecha del paciente para localizar las diferentes estructuras. Veremos
primero la parte de la aorta, veremos la parte del hígado con la cava, veremos la parte del hígado con la vesícula y finalmente veremos la parte del hígado con el riñón. Cuando nos localizamos en esta situación podemos hacer el giro para conseguir los cortes a nivel transversal y haremos el mismo recorrido. La parte de hígado con riñón, podemos inclinar y bascular la muñeca para llegar a la parte alta del hígado y hacer un barrido completo del hígado, porque de esta manera la podemos visualizar completamente. Vamos subiendo hasta la parte de hígado-vesícula, inclinamos la muñeca hacia arriba para llegar a la cúpula hepática y bajamos para hacer todo el recorrido del hígado, subimos un poquito más y nos encontramos con el lóbulo hepático izquierdo que barremos también completamente. Veremos a nivel de cava la salida de las suprahepáticas, ¿vale? De las venas suprahepáticas. Cuando estemos en el corte transversal haremos lo mismo, empezaremos por un barrido desde arriba que veremos las 4 cámaras del corazón, bajando veremos la vena cava con la salida de las suprahepáticas, un poquito más abajo identificaremos la aorta con el tronco celíaco y un poquito más abajo identificaremos la salida de la arteria mesentérica superior. ¿Para qué? Porque nos va a servir de referencia para localizar en un plano longitudinal todo el páncreas, que es donde más se ve, porque a nivel longitudinal el páncreas solo lo cogemos a un trocito. ¿Bien? Una vez acabemos todo el recorrido del hígado longitudinal y todo el recorrido del hígado transversal, nos podemos situar ya a la izquierda en línea medio axilar para identificar bazo y riñón izquierdo, en longitudinal y en transversal. Hecho esto, podemos bajarnos después a vejiga para identificar vejiga. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Siempre salimos del mismo punto, epigástrico, subsifoideo. Y esta es la imagen que vamos a tener. La imagen del ángulo hepático, la imagen del ángulo, que siempre tiene que ser un ángulo agudo, porque si es un ángulo romo nos puede sugerir hepatopatía. Los bordes hepáticos superior tiene que ser liso, porque si es nodular también nos puede sugerir cirrosis y hepatopatía crónica. Y la ecogenicidad tiene que ser homogénea. Esta ecogenicidad que veis aquí es la ecogenicidad normal del hígado, ¿vale? Tenemos que acabar de ver siempre el ángulo hepático, con lo cual lo que vamos es, sin movernos del sitio, bascular la muñeca hacia la izquierda para que nos desaparezca. Cuando nos desaparece el ángulo hepático es cuando podemos decir que hemos visto todo el lóbulo izquierdo, ¿vale? Desde aquí, desde la izquierda, basculamos de nuevo hacia la derecha y tendremos una estructura vascular, la primera que nos aparece, hemos ido de izquierda a derecha, la primera que nos aparece es la aorta, ¿vale? La aorta, que si nos situamos la parte izquierda es la cabeza del paciente, la parte derecha son los pies del paciente, superior es la piel, el abdomen, el ombligo, y posterior pues la espalda, ¿no? De izquierda a derecha, lo primero que nos aparece es la aorta. Entonces, más craneal, tenemos una salida de una estructura vascular de la aorta, que es el tronco celíaco, que solo veremos un trocito saliendo porque después ya se bifurca y ya en este plano longitudinal no lo vamos a ver. Más caudal al tronco celíaco sí que tenemos una estructura que va paralela, corre paralela hacia abajo, junto por encima de la aorta, que es la arteria mesentérica superior, ¿vale? Por encima tenemos una estructura en forma de anillo, que puede ser más o menos grande, que es el estómago, ¿vale? Cuando uno ha bebido mucha agua o ha comido, pues esta estructura está mucho más dilatada que ahora con ella, que está en ayunas. Por eso es importante decirle al paciente que para la ecografía abdominal venga por lo menos con 8 horas de ayuno, ¿vale?
porque si el estómago está muy dilatado y muy lleno pues, de alimentos, pues nos puede entorpecer la técnica. Por debajo del estómago vemos una estructura, un cachito de estructura que corresponde a páncreas, a cabeza de páncreas. Pero ya digo, como he dicho antes, el páncreas lo estudiaremos después a nivel cuando hagamos los cortes en transversal. Bien, entonces tenemos ahí las estructuras identificadas, ¿vale? Si seguimos el barrido hacia la derecha, sin mover la mano, solo basculando la muñeca, nos vamos a encontrar a otro gran vaso. Este gran vaso es la cava que desemboca en corazón, ¿vale? Y que sí es elástica, como todas las venas, y que si yo aprieto el ecógrafo se colapsa, ¿vale? Si yo aprieto, se colapsa. El territorio de la cava es importante porque nos delimita el lóbulo caudado. El lóbulo caudado se encuentra ecográficamente entre la cava, entre la cintilla del ligamento de Arancio y en la parte izquierda, la porta, la vena porta, ¿vale? La vena porta. Este lóbulo caudado tiene que medir menos de 1/3 del total del hígado. Si este lóbulo caudado está hipertrofiado, es otra señal de hepatopatía crónica. En la parte de la aorta donde estábamos antes, también decir que cuando estemos situados aquí, podemos seguir la aorta en su recorrido longitudinal hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, buscando la bifurcación. ¿Por qué? Y ahí ya se bifurca. ¿Por qué? Pues porque en la zona de la bifurcación, de antes de la bifurcación, es la zona donde más frecuentemente podríamos encontrar aneurismas, patología aneurismática. Entonces podemos, cuando estamos en el territorio de la aorta, hacer su recorrido longitudinal hacia la zona de la bifurcación, ¿vale? Ahí es cuando se bifurca. Volvemos a subir. Y nos vamos a la izquierda, territorio de la cava, ¿vale? Con el lóbulo caudado. Ahora sí empezamos a bordear el reborde costal para bajar e ir hacia la derecha. Y aquí lo que le podemos es pedir al paciente que coja aire, respire y lo aguante dentro, porque cuando él hace una inspiración forzada y deja el aire dentro, lo que hace es bajarnos, empujarnos el hígado hacia abajo y podemos tener una mejor imagen. Vemos en la vesícula, que es el siguiente corte que tenemos que visualizar, de izquierda a derecha. Tenemos que mirar su pared, tenemos que mirar su contenido. La vesícula tiene un contenido de líquido biliar, con lo cual es líquido y deja un refuerzo posterior más hiperecoico. Y siguiendo hacia abajo ya nos encontraríamos la estructura renal. Voy a poner un poquito de orden. Nos encontramos el riñón, que como veis tiene una ecoestructura similar a la del hígado. Esa es la ecoestructura normal. Cuando el hígado es más hiperecogénico que el riñón, sugiere que puede haber un hígado graso. Y en esta zona también tenemos que valorar que no haya contenido anecoico, que no haya contenido líquido entre el riñón y el hígado. ¿Vale? A ver, coge aire.
Veis que entre hígado y riñón pues no hay ningún contenido anecoico que nos sugiera patología. Bien, cuando estemos aquí el riñón se tiene que barrer completo, hay que, basculando la muñeca, hay que hacer un barrido completo de todos los órganos, se tiene que barrer completamente, ¿vale? La vesícula, que nos aparece aquí, la vesícula siempre nos aparecerá ecográficamente en el corte longitudinal, siempre nos aparecerá encima del riñón, y en este corte podríamos medir, si quisiéramos, la longitud del riñón en longitudinal. Después de hacer todo el barrido renal, podemos girar el ecógrafo y veríamos el riñón en transversal. Coge aire. Vale. El riñón en transversal, con su íleo. Tenemos que valorar si hay dilatación de pielocalicial, que se vería ahí como un árbol con sus ramas anecoicas, ¿vale? Y desde aquí basculando tenemos que intentar ver toda la parte del hígado hasta la cúpula. Tenemos que hacer un barrido de arriba a abajo, subimos por el reborde hepático, vamos barriendo, oblicuando la sonda para ver toda la masa hepática, si es lo que estamos valorando. Nos irán apareciendo estructuras, las mismas según hemos bajado, las mismas según vamos subiendo. O sea, primero hígado, después vesícula. Aquí, en este corte transversal, podemos valorar también la vía biliar. Seguimos subiendo, hasta que nos situemos en el punto donde hemos partido, pero ahora estamos en un corte transversal. Y empezaríamos los cortes transversales, que para situarnos podemos empezar basculando desde arriba, donde el primer corte sería el de las 4 cámaras cardíacas, donde podemos valorar pericardio, que es uno de los puntos de la FAST. Si seguimos moviendo la muñeca, inclinando la muñeca, tendremos la vena cava con las salidas de las suprahepáticas. Si seguimos bajando, nos encontramos la aorta con la salida del tronco celíaco y la arteria esplénica y la arteria hepática. La arteria gástrica no se ve. Y a nivel más caudal, veríamos aorta, cava, eje esplenoportal y todo lo que rodea al eje esplenoportal sería el páncreas. Coge aire y no respires. Poquito aire, vale. No, menos aire, coge menos aire. Bueno, así, vale. No respires, ¿vale? Respira normal, que tenemos la imagen en freezer. Aquí tendríamos la sombra de la vértebra, ¿vale? Estamos en corte transversal, esto es derecho, esto es izquierdo, esto es arriba y esto es abajo. Vértebra con su sombra, y pegadito a la vértebra tenemos en la parte izquierda la aorta, en la parte derecha la cava. De la cava veis que sale la vena
la vena que va a pasar por el espacio, por la pinza aorto-mesentérica, porque esta es la que va pegadita en longitudinal hacia abajo. Pegadita a la aorta es la arteria mesentérica superior, y entre la arteria mesentérica superior y la aorta nos pasará la vena renal izquierda. De la aorta también podéis ver que sale hacia la derecha una rama, aquí no se ve la de la izquierda, y esta rama que pasará por detrás de la cava, retrocava, es la arteria renal derecha. Con lo cual, todas las estructuras vasculares de esta zona nos van a servir para delimitar el páncreas, que es el que queremos ver. Entonces, el páncreas se encuentra, el eje esplenoportal aquí, va por aquí encima, en la otra imagen lo pillaremos mejor, lo forma la vena esplénica, que viene de bazo, desde la izquierda, y aquí veremos un botón más gordo porque es cuando se une con la vena mesentérica superior, que no la vemos, solo vamos a ver el botón portal. Este botón portal, este eje esplenoportal, que es como una coma por encima de la vena mesentérica, es el que nos delimita toda la cabeza y cuerpo de páncreas, que sería todo esto. Todo esto sería la cabeza y aquí se encontraría el cuerpo. Si nos perdemos, hacemos lo mismo que anteriormente. Desde arriba, corazón, suprahepática, tronco celíaco. Fijaros que bien se ve. El tronco celíaco es tenemos que mirar un poco las dos ramas que salen, porque sí hay es la gaviota, porque puede haber, ahí es una zona donde se pueden asentar muchas adenopatías y entonces no se vería homogénea la salida de las dos ramas, sino que se vería una rama pues a lo mejor mucho más alta porque la adenopatía la puede estar empujando. No pasa nada. Y por debajo del tronco celíaco el eje esplenoportal. Rodeando el eje esplenoportal, páncreas. El eje esplenoportal lo tenemos aquí, mejor, ¿vale? ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? Sí. Y tendríamos cabeza, cuerpo y aquí un trocito de cola. Un trocito de cola. Después de estudiado el páncreas, nos vamos a ir ya a la parte izquierda. Las suprahepáticas. ¿Qué de las suprahepáticas? Dilo tú. En este corte transversal podemos ver a nivel de la cava inferior, de forma transversal, el tronco de las suprahepáticas, la suprahepática media, que nos divide artificiosamente el hígado en dos partes. Tenemos la media y luego tenemos derecha e izquierda, ¿vale? Sí, las suprahepáticas nos sirven un poco para después, si viésemos alguna lesión, localizar el lóbulo del hígado donde se encuentra la lesión. Después de hacer estos cortes hepáticos y pancreáticos, vamos a ir a la parte izquierda para valorar bazo y riñón izquierdo.
no hace falta arrastrar la sonda hacia la izquierda, sino que vamos a partir de la línea medioaxilar izquierda y pensar que el riñón y el bazo siempre está más alto y más atrás de lo que imaginamos. Más alto y más atrás de lo que imaginamos. Es la única posición donde podemos poner la sonda con una angulación de las 2 horas, sobre las 2 horas, si queremos una imagen mejor. Y tenemos que visualizar la imagen del espacio esplenorenal, igual que buscábamos el Morrison en la parte derecha, para ver que no haya, es otro de los puntos de la FAST, para ver que no haya ninguna imagen anecoica que nos sugiera líquido libre intraabdominal, ¿vale? Y cuando localicemos esta unión podemos subir un espacio intercostal, porque aquí están las costillas que nos están estorbando, para localizar el bazo. El bazo tiene forma de media luna y se mide, gírate un poquito hacia aquí, vale. Y tenemos que medirlo de polo a polo, siempre pasando por el íleo. Conseguimos una buena imagen de bazo. Ahí. Vale. Medirlo. Ya está. Tiene que medir, bueno, las medidas normales, tiene que medir puede medir hasta 12 centímetros, ¿vale? Esta es la imagen. Si queremos explorar, el bazo estará en un espacio intercostal por encima, y si queremos explorar hígado, bajaremos a un espacio intercostal por abajo. En el espacio intercostal por abajo veremos solo hígado, que se tiene que explorar de la misma manera, se tiene que explorar en longitudinal de una parte a otra, y cuando lo tengamos todo barrido podemos girar la sonda para verlo en transversal y barrerlo de arriba a abajo. En esta parte siempre vamos a barrerlo completamente, siempre vamos a tener las costillas por en medio, ¿vale? Con lo cual puede ser que tengamos que mover la mano para ver el polo superior del riñón por un lado, por debajo de la otra costilla el polo inferior, y tengamos que verlos a trocitos, pero lo importante es que estemos seguros de que lo hemos visualizado completamente, ¿vale? Y aquí el bazo con su ilio, ¿vale? Entonces el bazo con su forma de media luna, de polo a polo, pasando por el ilio, y este es el ilio. Por debajo el riñón, polo inferior, y un espacio intercostal por arriba, polo superior, espacio intercostal por abajo, polo inferior. Se puede ver más completo. Y con esto habríamos finalizado la exploración ecográfica de la parte superior del abdomen. Después podríamos bajarnos para ver la parte de la vejiga. Otra posibilidad que tenemos, sabiendo que el hígado está por debajo de las costillas y que muchas veces estas nos interrumpen, es la ventana transtorácica. Situarnos en paralelo a las costillas, entre costilla y costilla también podemos obtener imágenes buenas para ver una determinada cosa. Podemos ver la vesícula, podemos ver los vasos, y los vasos, podéis tener en cuenta que hay dos tipos de vasos. Hay unos vasos que tienen pared, que como regla mnemotécnica podéis pensar pared, portales, PP, pared, portales, y unos vasos que no tienen pared,
que son los suprahepáticos, que como regla es sin pared suprahepáticos, SS. Sin pared vasos suprahepáticos y con pared portales. ¿Vale? La red vascular, la vascularización hepática es tremenda. Hay muchos vasos y por eso la estructura ecográfica del hígado la vemos homogénea, pero con muchas imágenes vasculares, que son imágenes vasculares normales. Vale, tenemos el caudado. El caudado está delimitado por la cintilla de Arancio, la cava inferior, la suprahepática media a la derecha y la porta a la izquierda. Y esto nos delimita el lóbulo caudado. Lóbulo caudado importante para valorar patopatías crónicas. Nos vamos abajo. Vale. A nivel suprapúbico nos vamos a colocar en transversal y vamos a intentar identificar la vejiga. ¿Vale? Basculamos hacia pubis y nos encontramos con una estructura anecoica que podemos medir. Podemos ver sus paredes, que sean lisas, que no haya ninguna imagen excrescente en sus paredes. Podemos medir en transversal y en longitudinal. ¿Vale? Y que si estuviésemos ahí un rato, y hasta incluso si le pudiésemos color, veríamos la entrada del chorro de los uréteres, veríamos cómo entran los uréteres y el chorro de la orina cómo entra dentro de la vejiga y se va llenando. ¿Vale? Uréter derecho y izquierdo. Después del corte en transversal, haríamos el corte longitudinal de la vejiga. Lo mismo para seguir valorando pared. ¿Vale? Y aquí podríamos valorar, para valorar el volumen, que nos interesaría, por ejemplo, para ver si hay residuo posmiccional patológico, haríamos las medidas en longitudinal, anteroposterior y lateral. Multiplicaríamos las tres medidas y la dividiríamos por 2, o las tres medidas y las multiplicamos por 0,5. Así, arriba abajo. Exacto. Y con las tres medidas, multiplicándolo por 0,5, dividiéndolo por 2, tendríamos el volumen. Sería importante ver el volumen premiccional y el volumen postmiccional. Y en el volumen postmiccional es cuando sabríamos si hay un residuo patológico o no, porque debe de ser de menos de 1/3 del volumen premicción. ¿Vale? En este corte, pues en una mujer, podemos ver también la vagina, podemos ver el útero y podemos ver si hay líquido, que sería el otro punto de la FAST, si hay líquido en el espacio de Douglas.
En este caso vemos el útero y no hay ningún líquido libre en Douglas. Y habríamos acabado la exploración. En el hombre, la vejiga está en el mismo sitio, a nivel suprapúbico, se mide de la misma manera, pero tenemos la peculiaridad de que nos vamos a encontrar también con la próstata y con las vesículas seminales. Podemos tomar las mismas medidas y de la misma forma que hemos medido antes la vejiga, podemos medir ahora la próstata. En una proyección cuando tengamos la medida longitudinal, transversal y axial, las multiplicamos las tres medidas y las dividimos por 2 y las multiplicamos por 0,5 y tendremos el volumen en gramos o en centímetros cúbicos de la próstata, igual que hemos hecho con vejiga. La exploración hacia el lado derecho, vemos que el tiroides está franqueado a su derecha por la arteria y la vena, la arteria común y la vena yugular primitiva, que nosotros identificamos por el hecho de que si yo hago una compresión, la vena se comprime y desaparece. Aquí tenemos la carótida común y la yugular. En el otro lado tenemos lo mismo. Identificamos inicialmente las dos partes, lo que es tráquea, lo que es el tiroides y lo que es carótida y yugular. En una visión longitudinal de la carótida, que puedo ir y recorrer hasta la bifurcación que la tenemos aquí. Para la exploración del territorio ganglionar podemos empezar desde la zona del mentón, inclinamos, ¿vale?, siguiendo lo que es el ángulo de mandibular, y aquí tenemos la submandibular, ¿vale? Esto es una visión longitudinal, ¿vale?, que podemos hacer un corte transversal de la misma, ¿vale?, que está cortado por un músculo inferior al cual rodea. En transversal lo tenemos aquí, y si seguimos descendiendo, nos encontramos con la glándula parotidia, que es esta. La glándula parotidia en longitudinal termina en esta parte que nos vemos nosotros ahora aquí, y si ascendemos progresivamente lo hacemos en todo su recorrido por encima de la mandíbula, del anillo aortomitral, y la comparación en lo que es los tamaños de los ventrículos y el tamaño auricular. En esta ventana, si giramos el transductor, la onda sectorial sobre sí misma, orientado hacia el hombro izquierdo, veremos en esta proyección, esto es la aurícula y esto es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En esta proyección es una proyección de 3 cámaras longitudinal desde vértice a base. En el protocolo RUS, en el protocolo de atención en urgencias, una de las cosas que muchas veces valoramos es la posibilidad de ver la arteria y la vena poplitea. Esto nos permite identificar la posibilidad de trombos, que no es objeto de este taller, pero que nos permitiría valorar y evaluar
mediante la ecografía clínica la presencia de hallazgos o alteraciones a nivel del pulmón. Tendemos por encima de él el ligamento transversal y este lo que plantea es delimita lo que es el trocánter mayor, que en nuestro caso está en esta zona anterior, y el trocánter menor, que está en la zona posterior, ¿vale? Si nosotros descendemos siguiendo esta corredera, vamos descendiendo en todo su recorrido y aquí tenemos cuando se une el tendón a la zona muscular, y aquí tenemos esta zona un poquito más hiperecoica que corresponde a la inserción del pectoral mayor. Y creo que hay alguna imagen hipoecoica que tendremos que ir identificando. Esta sería hiperecoica, que nos permitirían delimitar. Aquí tenemos una imagen hipoecoica bien delimitada y que, bueno, pues iremos haciendo talleres para que podamos identificar las zonas de la mama y de qué forma describir estas imágenes según rango horario y según profundidad. Ojo, le decimos al paciente que mire hacia arriba como si estuviese mirando a su techo. Ahí vemos la cámara anterior y posteriormente vemos la zona del nervio óptico, que lo vemos ahí como una pequeña sombra